Recemos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, ¿algunas preguntas antes de comenzar? Preguntas de cualquier tema teológico, moral, como que. No. Bien, entonces repasemos un poquito, pues la encíclica del Misericordiosísimo Redentor, ¿qué quiere decir? Misericordiosísimo Redentor. Sí, exactamente, el Misericordiosísimo Redentor, ¿no? Del Papa Pío XI. Bien, entonces, y recordamos primero los principios de Cristología, ¿verdad? Que ustedes saben, ya, para su primera comunión, ¿quién es Cristo? Jesucristo es. Ok, entonces hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? Que son de ¿cuántas personas? Bien, ¿y cuál persona es Jesús? ¿Cómo? La segunda persona, exactamente, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, ¿no? Y es el Hijo que se encarnó y habitó entre nosotros. Por eso incluso cuando hacemos la señal de la cruz, ¿dónde hacemos la señal para el Hijo? Aquí, porque es el Hijo que fue enviado y que se encarnó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí por el corazón, ¿verdad? Que es la esencia de esta devoción, ¿no? Y el Espíritu Santo que fue enviado a todo el mundo también, ¿bien? ¿Ok? Entonces, el Hijo, entonces Jesucristo, ¿verdad? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y siendo Dios, ¿qué decimos de persona y naturaleza? ¿Es una persona divina o humana o ambas o qué? Ambas, dos personas, divina y humana. ¿Cómo? Dios y hombre, ¿ok? ¿En qué sentido? Si lo definimos en cuanto a su persona y en cuanto a su naturaleza. Entonces, ¿tiene naturaleza humana? ¿Sí? ¿Tiene naturaleza divina? Bien. ¿Y cómo sabemos que tiene naturaleza humana? ¿Qué? Nació de Santa María Virgen, ¿no? Entonces nació como cualquier niño, ¿verdad? También tenía una mente humana, ¿sí? Tiene una voluntad humana, una prueba, por ejemplo. Un alma humana también. Que tuvo hambre, eso indica que tenía un verdadero cuerpo. ¿Tiene sentimientos en su cuerpo? ¿Tiene afectos humanos, por ejemplo? Exactamente, lloró cuando escuchó que Lázaro había muerto, ¿no? Y en la agonía del huerto, ahí tenemos las pruebas. ¿Qué dice? Triste es triste hasta la muerte, mi alma. ¿Okay? Ahí está su alma humana, ¿no? Y hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces una distinción de alma, de voluntad, de mente, ¿no? ¿Okay? Entonces tiene una humanidad completa. Y tiene naturaleza divina. ¿Okay? Pruebas. Sí, ¿qué hizo para manifestar que es Dios? Milagros, por ejemplo. Sí, entonces sanó a muchas personas, ¿no? A los ciegos, a los paralíticos. ¿Qué más de milagros? Resucitó a su amigo Lázaro. ¿Otro milagro? ¿Cómo? Sí, cambió exactamente. Multiplicó el vino, sí. Los hombres casados se acuerdan de eso, ¿no? Porque así para alegrar su matrimonio, pues le multiplicó el vino. Eso, ¿ya? Bien, entonces, pero de personas, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo?
Pues es hijo de Dios, ¿ok? Entonces de persona es una sola, porque esta es su persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿ok? Entonces de persona es únicamente divina, pero posee una naturaleza, una sola persona, dos naturalezas, ¿ok? Eso es importantísimo. Decir que hay dos personas es la herejía del nestorianismo. Nestorio decía eso, y por eso negó que María era madre de Dios. Decía, no, es nomás la madre del Mesías, del Cristo. Suena raro, ¿no? Ustedes saben, ¿María es madre de Dios, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Y cómo lo saben? Sí, exactamente. ¿Y qué decimos cuando rezamos? Al Ave María, Santa María, Madre de Dios. Ahí está, ¿no? Entonces la gente ya lo sabe por sus oraciones, lo que a veces confunde a los teólogos, ¿no? Porque cuando definieron el dogma de que María es Madre de Dios en el Concilio de Éfeso, lo definieron en una iglesia que ya tenía el título Madre de Dios. Entonces el pueblo ya lo sabía, claro, es mi parroquia, es Madre de Dios, claro que es. Pero él decía, no, pues nomás dio a luz a la persona humana, que está unida con la persona divina de alguna manera, pero no, pero la madre, por ejemplo, ¿eres madre de su naturaleza humana o eres madre de su persona? Sí, entonces engendraste una persona humana que tiene naturaleza humana, pero eres madre de la persona, ¿no? Nunca te presentaste, soy la madre de su naturaleza humana, ¿no? Entonces, ok, entonces, bien, entonces, y si no es una persona divina, ¿somos redimidos? Pues no, entonces tiene que ser una persona divina para que sus actos sean de valor divino e infinito. Bien, ok, eso fue nomás el principio. Y luego en la encíclica dice el Papa que esta devoción se contiene en esta devoción la suma de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta, ¿no? Entonces la devoción al Sagrado Corazón es la suma de nuestra religión y la norma de vida más perfecta. Entonces si están pensando qué hacer en su casa de devociones, entonces no hay una mejor que contiene todas las demás de cierta forma que esa devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús. ¿Okay? ¿Bien? Bien. ¿Y en qué sentido estamos consagrados a Cristo? ¿Hasta qué momento? ¿Qué se refiere a la consagración? ¿Cómo? ¿Cuándo nos qué? Ok, ofrecemos sacrificios, ok. Esa será la segunda parte de expiación, muy bien. Pero ¿en qué momento nos consagramos a Jesús? ¿Hasta qué momento? Desde el bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en el bautismo? Exactamente, llegamos a ser, entonces, por el... entonces, consagración, pertenecemos a Dios por el bautismo, ¿ok? Que nos hace hijos de Dios. Quiere decir que nos da una participación en su naturaleza divina, ¿ok? Somos sus hijos. ¿Podemos perder la gracia de Dios? Sí. ¿Y qué debemos hacer si perdemos la gracia? Confesarnos para recuperarla, ¿no? Pero ¿qué permanece? Si uno pierde la gracia de Dios, ¿ya no es miembro de la iglesia? Sigue siendo, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Qué tiene todavía en su alma que le hace pertenecer a Cristo? ¿Qué? ¿Y qué del bautismo permanece? ¿Qué más se imprime en el alma? ¿Nos da la gracia santificante con todos los dones? ¿Cómo? El Espíritu Santo, pero se va cuando pecamos, ¿no? Lo apartamos, ¿no? Lo alejamos de nosotros por el pecado. Pero ¿qué más permanece?
¿Cuáles son los sacramentos que no se pueden repetir? El bautismo, confirmación, ¿qué más? No, la unción de los enfermos, los santos óleos se pueden repetir si la persona se recupera y vuelve otra vez enferma. O si se pone mucho más grave, se pueden repetir. Pero es importante entender que se extiende por todo el tiempo de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, porque a veces sane, entonces a veces llaman cada noche, ¿no? Entonces, tal vez va a morir hoy, entonces, pues tal vez mañana. Entonces, se llaman cada día y pidiendo los santos óleos, pero no es necesario repetirlos. Ok, ¿el matrimonio se puede repetir? ¿Seguro? Exactamente, en caso de muerte. Se puede casar lícitamente por segunda vez, ¿no? Más tienes que matarlo para... Ok, bueno, eso será otra plática. ¿Okay? Bautismo, confirmación, ¿qué más? Orden sacerdotal. ¿Okay? Comunión, ¿se puede repetir? ¿No? Ojalá. Confesión, santos óleos y el matrimonio, pues en caso de la muerte. ¿Bien? Ok, ¿por qué no se pueden repetir esos tres? Sí, y imprimen algo en el alma. Decimos un sello, carácter. Okay. Tienen un sello o carácter que imprimen el alma, que es indeleble. Se dice, ¿no? ¿Lo dije bien? Indeleble, como delete, borrar, no se puede borrar, ¿no? ¿Qué? Sí, debemos bautizar a un niño moribundo si está para morir, entonces debemos bautizarlo, aunque en contra de la voluntad de sus papás, ¿no? Pero solo si seguramente va a morir, ¿no? Porque si sobrevive, tiene la obligación de crecer como católico y si sus papás están en contra, ¿verdad? No. Y si sobrevive, después se trae igual a la iglesia, pero ya nada más es el Sí, se hace nomás el puro bautismo y luego se suplen las demás ceremonias, ¿no? Sí, los exorcismos, el crisma, ¿okay? Pero viene con este marca indeleble, ¿indeleble o indeleble? Indeleble. ¿Dónde estaba, profesora? Ay. Profesora de la UAC. Ahí está. Okay. Entonces, indeleble, ¿no? Entonces, que no se puede delete, no se puede borrar. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, y es interesante, existe este marca en el alma por toda la eternidad, en el cielo, en el infierno, también. Entonces, eso es lo grave. Si uno se condena, así ya bautizado, confirmado o ordenado sacerdote, tendrá esta marca en el infierno para su eterna desgracia, ¿no? Entonces, ese será el orgullo de Satanás de haber robado pues un alma consagrada a Dios de esa manera especial, ¿no? Okay. Entonces, por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, ¿okay? Entonces, que es por la gracia y también recibimos este sello, ¿okay? Digamos en el alma, ¿okay? Que es permanente. Bien, entonces, ¿y qué es el privilegio de los bautizados? ¿Qué? Ser hijos de Dios, ¿qué podemos hacer ya como miembros de la iglesia? ¿Cómo? Ir al cielo, sí. Uh-huh. Pero entre tanto, ¿cómo? Exactamente. ¿Y qué es el acto más provechoso para ganarse el cielo? A ver, niños, ¿quieren ir al cielo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Obedecer a Dios, exactamente, ¿no? ¿Y qué nos pide hacer cada semana, a lo menos? Ir a misa, exactamente, ¿no? Es privilegio de los bautizados poder ir a misa. ¿Okay? Entonces, se notan en estos templos antiguos que se abre la puerta, pero luego hay otra puerta, ¿no? Porque los sagrados misterios no se exponen
al mundo. Profano quiere decir en griego fuera del templo, ¿no? Literalmente. Lo profano es lo que está fuera del templo, a diferencia de lo sagrado que está adentro. Entonces, igual les explicaba que solo antiguamente los no bautizados, los catecúmenos, en preparación para el bautismo, tenían que salir después de la homilía, ¿no? Cuando yo fui recibido en la iglesia, hacíamos eso, podíamos asistir a la primera parte de la misa y luego decían, no, ya, fuera con ustedes. Ya. Y fuimos a otra plática de instrucciones mientras empezaban el sacrificio de la misa, que empieza con el ofertorio. ¿Okay? Entonces, así pertenecemos a Dios y podemos ofrecerle sacrificio. ¿Okay? Y el punto importante de la última plática era de qué ofrecemos en la Santa Misa. ¿Cómo? ¿Las qué? Las cosas buenas que hacemos. Muy bien. ¿Qué ofrecemos principalmente? Okay, el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Ofrecemos a Cristo, pero lo ofrecemos con todo su cuerpo místico. ¿Okay? Ese es el punto clave de esta encíclica, ¿no? Entonces, porque San Pablo dice, yo suplo o completo en mi carne, en mis sufrimientos, lo que falta a los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la iglesia. ¿Okay? Explíqueme qué falta a los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Así. Ok, pero no, más bien lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Ok, pero ¿eso añade algo? Entonces hay que entender que hay Cristo cabeza y hay Cristo, el Cristo entero, como dice San Agustín. El Cristo entero es Cristo con todo su cuerpo místico, ¿no? Que es la iglesia. ¿Okay? Entonces, para tener una idea del Cristo entero, ¿no? Entonces, porque ¿qué es la iglesia? Sino el cuerpo místico de Cristo. Una prueba que dijo a Saúl cuando le convirtió. ¿Se acuerdan cuando le tumbó de su caballo? ¿Qué le dijo? Exactamente, yo soy Jesús a quien persigues, ¿no? Entonces se identifica a quién estaba persiguiendo Saúl. A la iglesia. Y Cristo dice, me persigues a mí. Yo soy Jesús, la iglesia. Los discípulos son partes de mí. Son miembros míos de mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿qué se ofrece en la Santa Misa? ¿Solamente la cabeza? No, con todos sus miembros. ¿Cómo se simboliza en la Santa Misa? Que les dije la última vez. ¿Qué pasa en la consagración? El sacerdote levanta al cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Y qué hace el acólito? Levanta la casulla. ¿Qué quiere decir casulla? Casita. ¿Que representa qué? ¿Qué es la casa de Cristo? La iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes son miembros de la iglesia? ¿Ustedes se ofrecen en sacrificio como víctimas en la misa? ¿Sí? Y como dijiste, con todas sus buenas obras, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ofrecer a Dios hoy en la misa o mañana en la misa? ¿Lo tienen pensado? Para que no asisten simplemente como espectadores. Sí, llegué a misa, ahí estaba, sí, escuché algo de la homilía, y mira qué bonita la ceremonia, y pues que dura un tiempo, y ya, ¿no? Entonces, no participen así. Ustedes son ofrecidos en sacrificio. Si vienen manchados de pecados graves y no prestan atención, ¿qué tipo de ofrenda es eso? ¿No? ¿Quieres ofrecer a Dios algo manchado y feo y sucio? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer para ofrecerse a Dios? Pues, confesarse, pensar durante la semana qué le van a ofrecer de buenas obras, ¿no? Entonces, todas las obras que haces durante la semana,
serán tu regalo a Dios en el fin de semana, en el domingo, en la misa. ¿Bien? ¿Bien? Okay. ¿Qué más podemos ofrecer? Dice San Pablo, suplo en mi carne o en mis padecimientos lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo. Entonces también nuestros sufrimientos. Entonces Cristo quiere extenderse hasta el fin del mundo, por todo el mundo, a través de su cuerpo místico, ¿okay? Por su iglesia. Entonces de modo que nosotros vamos a llevar a cabo su pasión. ¿Okay? Entonces después de la historia de la iglesia. Entonces desde el primer siglo hemos sufrido mucho, ¿no? Como eran los primeros siglos para los primeros cristianos. Exactamente, martirios, ¿no? Tantos mártires. ¿Y cómo se ofrecían, qué hacían con los restos de los mártires? ¿Cómo? Sí, y los guardaban ¿dónde? En las catacumbas y ofrecían la misa sobre sus restos. Eso conservamos todavía. ¿Saben que está en medio del altar? Cuando yo llego y subo, siempre beso al medio del altar. ¿Qué estoy besando? Ok, pero el altar representa a Cristo, pero ¿qué colocamos ahí en medio? ¿Acólito? ¿Qué dicen los acólitos? Sí, las arras, que son las reliquias y de preferencia de un mártir, ¿no? Entonces, pero ya entienden el simbolismo aún más, ¿no? Entonces ofrecemos el cuerpo de Cristo en sacrificio sobre los miembros de su cuerpo sacrificado. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros además de nuestras buenas obras? También nuestros dolores y nuestros sufrimientos. ¿Okay? Para los mundanos es la tristeza más grande de la vida, de tener que sufrir, no tiene sentido, nos quita la felicidad en esta vida tan breve y, ¿verdad? Se desesperan. ¿Okay? Mientras nosotros tenemos una solución. Porque valieron los sufrimientos de Cristo para algo. ¿Sí? Para redimir al mundo. Y cuando uno abraza, entonces Cristo abrazó su sacrificio. ¿Quiso morir o nomás lo capturaron y lo mataron? ¿Y qué es la prueba de que quiso morir? ¿Okay? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Okay? Nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Y cuándo hizo esa entrega? Porque estábamos estudiando ayer un poco de la herejía del modernismo, que dicen, no, Cristo ni tenía la idea de ofrecerse en expiación por pecados, eso inventó San Pablo después. Pero ¿qué dijo la noche anterior a su muerte? Exactamente, en la última cena. Este es mi cuerpo entregado por ustedes, ¿no? Entonces, entregado. Entonces quiere entregar su cuerpo y este es el cáliz de mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos en la remisión de los pecados, ¿no? Entonces sabe para qué sirve, ¿ven? Y por eso lo hace voluntariamente, ¿ven? Por un acto ritual, así, instituyendo a la sagrada víctima de la misa la noche anterior, ¿ok? Entonces, y cuando abrazamos los dolores o sufrimientos, ¿qué quiere decir? Sí, y además un sacrificio, ¿qué valor tiene? Porque a veces lo vemos nomás así como una tristeza también. Pero ¿qué quiere decir? Nos purifica de nuestros apegos. ¿Qué tiene que ver con el amor, el sacrificio? Sí, pero es una expresión de amor. Sí. Por ejemplo, si cuando tu esposo entonces te pidió la mano, te ofreció pues un anillo, ¿no? Y lo viste pensando, lo sacó de la caja de cereal. Eso no significa mucho, pero no, eso vale como
10,000 pesos o algo así. Entonces, wow. Entonces, ¿cuánto me amas? ¿No? Entonces, quiere decir, te amo más que 10,000 pesos. ¿No? ¿Verdad? Tú te valoro más que mis riquezas, sabiendo que tiene que trabajar y sacrificarse mucho, ¿no? Para ganar ese dinero, pero lo sacrifica con mucho gusto por ti, ¿no? Entonces es un sacrificio, entendemos que es una expresión de amor, ¿ok? Entonces cuando abrazamos los dolores o hacemos sacrificios, ¿qué quiere decir a Dios? Exactamente, Dios, por este ayuno, quiero decirte que te amo más que a la comida, ¿no? Y San Pablo en un lugar se queja de que su Dios es su panza, ¿no? Que no aman a Dios, solo buscan su saciedad en cosas carnales, ¿no? El celibato, la persona que no se casa, entonces, ¿qué quiere decir? O si un hombre se casa con una mujer, quiere decir, te amo más que a todas las demás mujeres, ¿no? ¿Verdad? Y si un hombre se casa con Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir, y eso sacrificamos lo bueno, ¿verdad? Entonces, y decir que en vez de sacrificar simplemente lo que es malo, ¿no? Para que entendamos que no ofrecemos lo que es malo a Dios. Debemos siempre ayunar de los vicios, pero cuando sacrificamos algo como el matrimonio, que es bueno, ¿no? Que es un sacramento, entonces es para decir, no, pues hay algo aún más divino aún, ¿verdad? Que es casarse con Dios. Por eso es interesante que la vida la religiosa es un sacramento. ¿Cuál? ¿El octavo? ¿Qué están inventando, mi gente? Entonces, ¿la vida religiosa es un sacramento? El orden sacerdotal lo es, pero diferentes son los votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, ¿forman un octavo sacramento? No, porque un sacramento es un medio para llegar, ¿no? A Dios. Mientras la vida religiosa no es un medio, en un sentido. Es ya empezar la vida escatológica, la vida del reino de los cielos, ¿no? Porque en el cielo hay matrimonio humano, ¿no? Sí hay. Sí va a terminar un día, que no se preocupen. Sí hay salida. No, entonces, pero si entendemos eso bien, ayuda mucho, ¿no? Porque por lo difícil que también exige el matrimonio, eso nos santifica, pero lo podemos aguantar si sabemos que la meta es llegar al cielo. Si es nomás quiero ser feliz aquí, ahora, nos desesperamos y hay dificultades que no se cambian. Mientras, con un espíritu católico, sabemos que, es un medio. Si el matrimonio es para dar testimonio entre el amor de Cristo y su iglesia, contiene toda la pasión, ¿verdad?, de Cristo, que me va a tocar también. Esos momentos de María Santísima, tanto dolor en su corazón, así consintiendo a la inmolación de su Hijo, ¿verdad? Todos los dolores que también lleva el matrimonio, entonces son también para llegar a la gloria de su resurrección, ¿ok? Entonces, pero la vida religiosa es aún más divina, ni es un sacramento, en el sentido de que no es un medio, sino ya es el fin alcanzado, ¿verdad? De ya vivir en unión con Dios, ¿verdad? Es importante porque en el cielo todos seremos, todos serán, ojalá seamos nosotros ahí, entonces todos seremos casados con Dios, ¿no? Eso es el Apocalipsis, que es las bodas con el Cordero de Dios, ¿ok? Entonces por eso siempre explico, ¿no?, de que no sacrificamos nada como célibes, no es un sacrificio, es de casarse con el amor infinito, eso es lo máximo, ¿verdad? Casarse con un ser humano es más difícil. Okay. Bien, entonces menos perfecto. Ok, bien, pero Dios es celoso, infinitamente exigente también, entonces ya. Bien, entonces sí. Bien, entonces, y siendo omnipotente y omnisciente, no hay manera de manipularlo para que haga lo que yo quiera, ¿no? Okay. Así a veces entre... es menos omnisciente, ¿no? A veces se puede engañar. Ok, entonces, bien, entonces la consagración. En este contexto podemos ofrecer sacrificios a Dios y podemos hacer expiación. ¿Okay?
Bueno, ya pasamos suficiente, creo, en entender que cada pecado merece un castigo. ¿Okay? Entonces, ¿tienen preguntas o saben cómo explicar? Entonces, si alguno dice, no, pues, a Dios que pues, es infinito, no le molesta, es como infinitamente indiferente. Entonces, acuérdense que tienen una verdad que distorsionan. ¿Okay? Entonces, ¿cómo van a refutar ese error? Yo considero, padre, que lastimamos a Dios con nuestros pecados, digamos, los que somos papás, nos duelen las ofensas o las desobediencias. Ok, referencia bíblica de cómo le duele. Una referencia bíblica de que Jesús es dolido por nuestros pecados. Hay tantas citas de San Pablo que lo menciona, pero ¿qué más de Jesús mismo, no? Entonces, ¿qué escuchamos? En su agonía en el huerto, por ejemplo. Sí. Pide que le acompañen una hora. Está triste en su agonía, ¿verdad? Entonces, pensando en los pecados del mundo. Y llora, ¿no? Entonces, especialmente en su agonía, expresa su dolor por los pecados del mundo. ¿Okay? Bien, entonces, y toda la explicación era sobre la analogía de ser, ¿no? De que la creación solo existe por participar en un acto del Creador, ¿no? Es su imagen y semejanza, ¿okay? Es su reflejo, su imagen y semejanza. Si somos sus hijos, si el hijo se porta mal, ¿a poco no afecta al papá? ¿No? ¿A poco no afecta a la fama de los papás? También, ¿no? Entonces, si nosotros somos consagrados y pertenecemos a Cristo, ¿a poco no afecta su fama aquí en el mundo? ¿A poco no le duele como Padre amantísimo? ¿Verdad? Por eso dice San Agustín, dame un corazón que ama y sabrá lo que estoy diciendo, ¿no? De esa necesidad de expiación. ¿Okay? Dios no es infinitamente indiferente, sino infinitamente amoroso, ¿no? Entonces, y por amar a sus hijos, sienten todo el dolor de sus faltas y ofensas. Mientras la indiferencia sería lo contrario, digamos, al amor, ¿no? Bien, entonces, entonces debemos hacer expiación, entonces por todos los sacrificios que hacemos y que mencionó en la última plática, que eran los sacrificios más recomendables que van a hacer en casa, en sus iglesias domésticas. Sí, entronizar al Sagrado Corazón, entonces se puede bendecir, al sacerdote puede hacer la entronización, ¿no? Entonces, pero es algo que ustedes hacen. Si no puede visitar al sacerdote a la casa, nomás lleva la imagen para que la bendiga y luego ustedes mismos hacen esta consagración, ¿verdad? Yo nomás repito con ustedes en la casa la oración, pero es principalmente el padre de familia, ¿no? Ustedes que lo hacen. Luego, ¿qué van a hacer ante esta imagen? Exactamente, orar en familia, ¿no? Y se proponía también al padre Matteo Crowley, pues, de hacer, Bovi Crowley, de hacer la adoración en la casa, incluso, ¿no? No con el Santísimo, sino ante la imagen, tomando turnos como familia, que sea 20 minutos o 1 hora, pueden por la noche si quieren, así exige más sacrificios si pueden, ¿no? Sin faltar a sus deberes. Entonces, pero algo de reparación, de desagravio, rezando el rosario, ¿okay? Por ejemplo. Y bien, las letanías, ofreciendo sacrificios voluntarios. ¿Cada cuándo estamos obligados a hacer una penitencia? Todos los viernes del año, no solamente de Cuaresma, sino todos los viernes del año, menos que sea una solemnidad, como fue ayer de San Juan Bautista, pero ofreciendo un sacrificio, ¿okay? Como no comer carne, ¿ven? Entonces, ¿qué más como familia pueden hacer? Sí, rezar rosario, pueden rezarlo los viernes de rodillas, ¿no?
pueden rezar las letanías con los brazos extendidos, pueden no comer postre, por ejemplo, los viernes, o no tomar una cerveza, ¿no? Dejar la cerveza por... ok, ¿qué más Entonces, sacrificios sencillos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero si se hacen con ese espíritu de reparación, pues así pagan las cosas. Exactamente, dejar videojuegos, por ejemplo, ¿verdad? Yeah. Gran sacrificio, muy buena idea. Bien, bien. Entonces, y ofrecer los dolores, ¿no? Que, como decía San Francisco, tu hermano es tu cilicio, ¿okay? Hay que ponerse un cilicio o tomar la disciplina si convives en familia, eso provee muchos sacrificios, ¿no? Entonces es así ofrecer todos los dolores que vienen, ¿verdad? En este valle de lágrimas también, ¿ok? De ir a misa, por ejemplo, ¿no? Se recomienda si van a hacer la entronización que se preparen todos con una confesión, comunión, que vayan a misa, ¿verdad? Entonces tomando en serio y que tomen el compromiso de seguir el mensaje. ¿Y qué es el mensaje del Sagrado Corazón? Que nos pidió de prácticas. De los 9 viernes primeros consecutivos, ¿no? Confesándose, comulgando en desagravio, ¿bien? Y Él mismo promete todas las gracias necesarias para la salvación. Si hacemos eso, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Bien. Bien, ¿me puedes conseguir el manual del ejercitante? Debe estar ahí en el altar, ¿no? ¿Dónde? Bien, entonces nomás voy a leer rápido el acto de desagravio que rezamos en la fiesta del Sagrado Corazón. En la fiesta de Cristo Rey renovamos la consagración del género humano y en la fiesta del Sagrado Corazón hacemos este acto de expiación o desagravio que dice, oh dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago de los ingratos más que olvido, negligencia y menosprecio, que se queja su corazón de que tanto nos ama y que no recibe este amor en recompensa. Vednos postrados ante vuestro altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren vuestro amantísimo corazón. ¿Okay? Entonces, homenajes de honor, porque primeramente queremos reparar ¿qué es el pecado? Sino, pues la ausencia del bien, ¿no? Es la ausencia, la falta de amor. Entonces queremos primeramente darle el amor que no recibe cuando pecamos. Y menciona, bien, entonces, que hieran vuestro amantísimo corazón. ¿Cómo nos enseñó su corazón en esos mensajes y apariciones? Tiene espinas que le rodean, ¿no? Que nosotros ponemos ahí por nuestras ingratitudes. ¿Qué más tiene? Todavía tiene la herida por la lanza, ¿no? Entonces que gotea gotas de sangre, ¿no? ¿Qué más? Está ardiente de amor para con los hombres y tiene la cruz por encima, porque sigue en un corazón de una víctima, ¿no? Una víctima que se sacrificó por nosotros. ¿Ok? Y la frialdad, ¿se acuerdan lo que dijo en el Apocalipsis de la frialdad? Gracias. De los tibios, exactamente, Exactamente, ojalá fueres caliente o frío, pero por ser tibio te voy a vomitar de mi boca, ¿no? Entonces, otra vez entienden que la indiferencia es lo contrario al amor, ¿no? Entonces, con los que son apasionadamente en contra, si Dios les convierte, como a Saúl, entonces sigue siendo apasionadamente, ¿verdad?, en favor. Entonces, pero los tibios los voltea y nunca hace nada. Están totalmente indiferentes, ¿ok? Entonces, eso Bien. Voy a sacar de aquí.
Y luego sigue más recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con la indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente. Deseamos ante todo obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no solo nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad, o no quieren seguiros como pastor y guía, o conculcando las promesas del bautismo, han sacudido al suavísimo yugo de vuestra ley. ¿Okay? Entonces, nótense, para recibir la misericordia tenemos que hacer expiación, ¿okay? Porque entienden bien que la misericordia no es para quitar o excusarnos de cumplir con la justicia, sino que para que cumplamos con ella. ¿Okay? Entonces, aunque es un don recibido, ¿verdad? Tenemos que disponernos, ¿verdad? Así con la gracia de Dios, a recibir su misericordia, ¿okay? Que siempre precede, nos expone, pero para sernos justos. Si no queremos ser justos, no podemos recibir la misericordia, ¿okay? Por eso es tan importante esa devoción para evitar ese falso concepto de la misericordia, ¿okay? Que no es para sernos justos, sino para excusar nuestra injusticia, ¿okay? ¿Me entienden, no? Entonces, por eso nos confesamos para recibir la misericordia, pero con tal de que hagamos la penitencia. ¿Okay? Ok, voluntaria expiación por los que no quieren seguiros como pastor y guía. ¿Okay? El Papa mencionó, a ver si no. Bueno, nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y deshonestidad de la vida y de los vestidos, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos. ¿Okay? Va mencionando la lista de los pecados que más hieran al corazón de nuestros tiempos. ¿Okay? Y menciona primeramente la inmodestia de la vida. Eso fue escrito en 1930 y algo. Si quieren. Entonces, pero ya es el tiempo. La Virgen de Fátima dijo en 1917 que se iban a introducir modos de vestirse que ofenden mucho a Dios. ¿Okay? Y como dice, tendidas contra las almas inocentes. Entonces, sí se puede notar que en el siglo XX se iba cambiando la moda de vestirse, la mujer desvestiéndose más y más y más, ¿no? Entonces, para que no sea dama de Dios, sino como una cualquiera, ¿no? Entonces, un objeto de lujuria, un objeto de pecado. Ahora bien, ya que el hombre se excita por la vista, ¿no? Entonces, para él puede ser una ocasión de pecado, ¿no? Si la mujer anda mal vestida, entonces puede causar muchos pecados en los hombres, ¿no? De los cuales ella será responsable, sabiendo que la psicología masculina es distinta de la femenina, ¿no? Entonces, y se puede excitar al hombre nomás por la vista, sin un contexto personal, emocional, romántico, ¿okay? Entonces, y eso puede causarle mucho daño, como el Señor dice, el que ve a una mujer con lujuria, pues ya ha cometido adulterio en su corazón, ¿okay? ¿Cuántos quieren por su tentación a la soberbia, ¿no? O la vanagloria, ¿no? De llamar la atención, se visten mal, provocativa, y así causan la ruina de muchas almas, que son las consecuencias de la lujuria, sino hasta el odio de Dios, ¿no? El hombre que cae habitualmente en la lujuria ya va perdiendo el deseo para las cosas celestiales, se pone flojo, se pone, que son todas las hijas que dice Santo Tomás de este vicio capital. Entonces, de flojera, inconstancia, hasta odio de Dios, que prohíbe lo que más quiere, ¿no? ¿Y cuántos hombres andan así hoy en día? ¿Qué pasa si examinamos al mundo y decimos, ¿dónde están los líderes, los hombres valientes, caballeros? ¿No? ¿Y cuántos se encuentran más bien inconstantes, flojos, carnales, con poco interés en las cosas de Dios? ¿No? ¿Qué será la causa de eso? Principalmente la lujuria. La Virgen de Fátima también mostró que las almas están cayendo al infierno como la lluvia por causa de pecados carnales, ¿no? Pero destruye al hombre especialmente, siendo más débil en ese aspecto,
¿Y luego qué? ¿Ahí está para ser un buen esposo, buen padre de familia? No. ¿Okay? Entonces, pero que la mujer tome la responsabilidad de presentarse como dama. Si se presenta nomás provocativa, pues va debilitando a los hombres, ¿no? Y siempre digo, ¿no? ¿Qué es el plan? Entonces, si lo puedo manipular o dominar por este aspecto de mi apariencia, entonces por la lujuria, si es su punto débil, lo voy a utilizar para ganarlo. ¿Y qué ganas por fin? Un hombre débil. Felicidades, ¿no? No es un buen premio por fin, ¿no? ¿Okay? Entonces, sin damas no hay caballeros, ¿no? Entonces la mujer tiene este papel de presentarse siempre de la forma más digna para ennoblecer a los hombres, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? Que solo se bañan y se peinan porque hay mujeres, ¿no? ¿Verdad? Si no fuera por eso. Okay. Bien. Ok, entonces las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes. Son interminables los comentarios de lo que está pasando ahora, de la educación sexual desde la primaria, enseñando toda perversidad, ¿no? a los niños. ¿Okay? La profanación de los días festivos. ¿A qué se refiere? ¿Descansamos en los días de precepto? ¿O seguimos trabajando como antes? La gente con más edad va a recordar que no, antes las tiendas estaban cerradas los domingos, era un día de descanso para todos. En La Salette, la Virgen castigó con escasez de comida por 1 año, 2 años, porque estaban blasfemando y trabajando los domingos, ¿no? Entonces, si el hombre no reconoce su dignidad de ser hijo de Dios, un día de la semana regresa al nivel de las bestias, viviendo para nomás comer y morir. ¿Okay? Entonces, las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos. ¿Okay? Acuérdense, está hablando de nuestros tiempos aquí, de la cristiada, luego de en la guerra española, entonces civil, entonces iban disparando al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Una estatua muy grande, ahí están los soldados, sacando monjas de sus ataúdes, nomás para disparar sus huesos, ¿no? Entonces, cosas totalmente blasfemosas. Aquí igual, pues, hay evidencia de que gritaban a veces los federales que viva Satán, ¿no? Viva Satanás, ¿no? En el ejército, así en contra de los cristeros. Los insultos dirigidos, y eso sigue también. Cuando fui a Chile, Santiago, Chile, vi que habían quemado y destruido la imagen principal del país, de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, y hace poquito sucedió otro, donde entonces se escucha más y más en las noticias ataques contra al sagrario, contra Jesús sacramentado, contra los santos, ¿no? Entonces muchas profanaciones. Los insultos dirigidos a vuestro vicario y al orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor, y en fin los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia por vos fundada. Entonces al laicismo, los que quieren que no queremos que Cristo reine sobre nosotros, ¿okay? Que sintamos este gran horror hacia el laicismo. El laicismo es una blasfemia. Decir que Cristo es una opinión, ¿no? Entonces nos acostumbramos a este modo de pensar y vivir, pero es totalmente blasfemoso. Cristo no es una opinión, Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces decía uno, hay de los que se comparecerán ante Dios habiéndolo llamado una opinión. Imagínense en su juicio final, ¿no? El hombre que se puso por encima de Dios, aquí como Juárez o todos los masones que establecieron así este laicismo, ¿verdad? Entonces mañana serán juzgados ante Dios. Cada gobernante será juzgado así, ¿no? No puede decir, no, pero aquí manda el hombre. ¿Qué dice el Señor? Toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, ¿no? Id pues a todas las naciones, a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado, ¿no? Entonces,
con este precepto, mandar toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces no es limitado, ¿verdad?, a un templo en la ciudad, sino es rey de toda la sociedad. ¿Okay? ¿Y qué más? Los sacrilegios. Digo, en los Estados Unidos es la norma que todos reciban la Santa Comunión sin haberse confesado. Y todos de pie, en la mano, sin reverencia, generalmente. Pocos creen que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento, pero comulgan nomás por rutina, sin embargo. ¿No? Entonces, imagínense tantos sacrilegios en cada misa dominical, ¿no? Y eso se hace más y más común a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Sino castigo, ¿verdad? Entonces, tantas y horas si hay esta confusión de que si uno puede comulgar en adulterio, en pecado, viviendo en pecado, qué más confusión, ¿no? Hay muchos ahora, hasta obispos o sacerdotes, que piensan que eso ya debe de ser la norma o práctica, y eso va, pues, aumentando el número de comuniones sacrílegas, ¿no? Que es como el beso de Judas, que recibe nuestro Señor en cada comunión sacrílega. ¿Okay? Ojalá nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre. Cuando pensamos de todos esos pecados, qué honor sería expiar esos pecados derramando nuestra sangre, ¿no? Y eso es el espíritu que animó a nuestros cristeros, ¿no? De luchar en defensa de Cristo, no como opinión, sino como rey, ¿verdad?, de la sociedad. Y de dar la vida, qué honor, ¿verdad? Nunca será tan fácil ganarnos el cielo como ahora, ¿verdad? Decía Beato José Sánchez del Río. Y más entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen, nuestra Madre, de los santos y de las almas buenas, os ofrecemos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al Eterno Padre, y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo con todo corazón que en cuanto nos sea posible, y con el auxilio de vuestra gracia, repararemos los pecados propios y ajenos, y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor. ¿Okay? Entonces, ¿qué será la expiación principal? De asistir a misa, ¿no? Hasta diariamente, ¿okay? Porque sabiendo que ahí se ofrece el mismo sacrificio y nosotros unidos con ello, ¿no? Entonces así participamos en esta reparación, añadiendo nuestros sacrificios y actos reparativos, ¿no? Bien, y también la expiación de la Virgen Nuestra Madre, de los santos y de las almas buenas. Entonces, llamamos a Nuestra Señora Corredentora, y así termina el Papa también la encíclica con referencia a la Virgen Santísima. Plazcan finalmente a la benignísima Virgen Madre de Dios nuestros deseos y esfuerzos, que cuando nos dio al Redentor, cuando lo alimentaba, cuando al pie de la cruz le ofreció como hostia, víctima, por su unión misteriosa con Cristo y singular privilegio de su gracia, fue como se la llama piadosamente reparadora. ¿Okay? Entonces nos confiados en su intercesión con Cristo, que siendo el único mediador entre Dios y los hombres, quiso asociarse a su madre como abogada de los pecadores, dispensadora de la gracia y mediadora. Amantísimamente os damos como prenda de los dones celestiales de nuestra paternal benevolencia, y bueno, confiere la bendición apostólica. ¿Okay? Entonces, pero María Santísima es reparadora. ¿Okay? ¿En qué sentido es corredentora? Entonces todos somos llamados a ser corredentores, ¿okay? Imitando a María Santísima, estando al pie de la cruz en la Santa Misa, ofreciéndolo en reparación de nuestros pecados, ¿okay? Pero especialmente María Santísima, porque solo ella tenía derechos maternales sobre su divino Hijo, ¿no? Entonces, los cuales inmoló sobre el altar de su corazón para convertirnos. Entonces, ¿cuánto valor tiene su sacrificio? Así, en un sentido es infinito, porque lo que ofreció, ¿no? Que le pertenecía, ¿no? Como su hijo, como su prole, ¿okay? Entonces, y lo sacrificó para tener a nosotros, sus hijos, como hijos adoptivos, ¿okay?
Entonces, ¿cuánto padeció en la pasión de Cristo? Dice un santo que todo lo que Cristo sufrió en su cuerpo, ella sufrió en su alma, ¿no? Las mamás ya entienden eso, ¿verdad? Perfectamente bien, ¿no? Entonces, por eso es corredentora, la nueva Eva, ¿no? Que participa en todo el sacrificio de Cristo, ¿ok? Y, uniéndonos con ella, con todos los santos, ¿verdad? Los santos que sufrieron más que pecaron, ¿no? Hay santos como Santa Teresita que nunca cometió un pecado mortal en su vida, ¿no? Pero ¿cuántos sacrificios hizo? Entonces ella pagó más que su deuda, ¿no? Que era muy poquita, ¿no? Entonces pagó tanto por tantos sacrificios, ¿okay? Eso nos beneficia a nosotros, ¿okay? Y oponiendo, ¿okay? Y en reparación de qué? De la indiferencia, principalmente, ¿no? Y ahí la importancia de esta devoción es la más conmovedora, ¿verdad? De ver el corazón, especialmente para los hijos, para todos. Entonces vemos al corazón de nuestro Señor dolido y eso nos conmueve. No son ideas abstractas, ¿no? No son simplemente principios a los cuales nos comprometemos, sino de la forma más humana vemos su dolor, lo sentimos y queremos compadecerlo, ¿ok? Acompañándole como el ángel de consuelo en su agonía. ¿Y qué prometemos? Sino de oponiendo la firmeza en la fe, esa indiferencia con la firmeza en la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforzamos además por impedir que seáis injuriado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento. Oh benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María Reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación. Concedednos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte, y otorgarnos el don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo vives y reináis Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y nomás les voy a mencionar, si todavía no están convencidos, entonces las 12 promesas del Sagrado Corazón, los que practiquen esa devoción, ¿qué más van a recibir? Daré a mis devotos las gracias necesarias a su estado. Pondré paz en sus familias. Los consolaré en sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y particularmente en la hora de su muerte. Bendeciré abundantemente sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente inagotable de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán con mucha rapidez a gran perfección. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Las personas que propaguen esa devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Y yo prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá a todos que comulguen los 9 primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán en mi desgracia ni sin recibir los sacramentos, haciéndose mi corazón su asilo seguro en aquella última hora. ¿Okay? ¿Les parece bien? ¿Quieren paz en sus familias? ¿Quieren salir de su tibieza? ¿Quieren ser más santos aún? ¿Quieren bendiciones sobre sus empresas? ¿Quieren consuelo en sus aflicciones? ¿Quieren las gracias necesarias en su estado de vida para ser santos? Pues quieren, entonces ahí está la promesa, ¿no? Los que cumplen con esa devoción del Sagrado Corazón. ¿Bien? ¿Promesas? ¿Preguntas? Buenos días, Padre Roma. Bien. Bien. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿para qué ofrecer nuestros sacrificios diarios cuando hay tantas intenciones por las almas del purgatorio, por
tales pecadores en expiación de mis pecados. Lo que contemplamos el mes anterior en la consagración a María Santísima, la esencia de esa consagración es de entregar a ella el derecho de disponer de nuestros sacrificios. Entonces, es nuestra madre, que lo entendamos de la forma más humana también, ¿no? Entonces, nuestra mamá sabe lo que necesitamos, ¿no? Y nunca nadie le gana en generosidad. Entonces, que mencionemos todas nuestras intenciones, dolores, ¿verdad?, a nuestra Madre Santísima, que ya los conoce perfectamente bien, y pidiendo que ella disponga de nuestros méritos, sabiendo que sean nuestras intenciones, con esta confianza de un niño que sabe que, pues, mi mamá sabe más, ¿no? Y sabe cómo disponerlo mejor que yo. Bien, entonces lo dejo en sus manos. Pero digo, de esta forma humana de así también comunicarse con su madre, ¿no? De mencionarle todas sus intenciones, pidiéndole, ¿no? Y ella hace nuestras intenciones las suyas, ¿no? Entonces eso me parece, es el camino más perfecto por ser más como niño, ¿no? Para entrar en el reino de los cielos. ¿Okay? Bien. Pero ayuda mucho psicológicamente pensar en todas esas intenciones, ¿no? Siempre lo menciono uno, es que me enojé y exploté, es que no tengo mucha paciencia. Bueno, entonces tienes que querer padecer. No puedes evitar los padecimientos. Mejor abrazarlos, pero no quiero padecer. A ver, ¿qué son los beneficios de padecer? Puedes reparar, ¿verdad?, tus pecados. Puedes ganar la gracia para la conversión de los demás. Entonces, piensa que por lo que sufres ahora, ¿no? ¿Por qué hacen sacrificio, no? Hasta los mundanos van de dieta pensando en voy a tener mi cuerpazo después, ¿no? Porque hacen ejercicio, no pain, no gains, y me duele, pero luego voy a ser el más fuerte en la competencia, voy a ser el mejor atleta, siempre pensando en el premio, ¿ok? Entonces, y de nosotros, pues no vamos a recibir un cuerpazo, sino una almaza, así digamos, un alma gloriosa, ¿verdad?, para toda la eternidad, ¿no? Si hacemos un poquito de sacrificio en esta vida, ¿ok? Entonces, pero ayuda en ese momento. Eso me cuesta mucho, pero lo voy a ofrecer por la conversión de tal miembro de mi familia, ¿no? Para que tal persona se confiese, por ejemplo, ¿no? Y, ¿verdad?, y que vuelva fervoroso, ¿no? Entonces voy a ofrecer y da mucha más motivación, ¿no?, para aguantar, ¿no? Bien. Bien, ¿más preguntas? Cilicio. Un día te lo compro uno, ¿ok? Las monjas que confieso hacen uno. Es algo que ponen por alrededor, por ejemplo, de su pierna o de su brazo o de su estómago, digamos, y pica un poquito, ¿no? Entonces, cuando hacemos penitencia, podemos hacer algo que nos causa dolor con tal de que no nos haga daño, ¿no? Si sale sangre, si deja moretones, eso es exagerado y está en contra de la dignidad del cuerpo como templo de Dios. Pero de sentir un dolor, por ejemplo, la hermana de mi ahijado andaba con una piedra muy chiquita en su zapato, ¿ya?, que no le hacía daño, pero le dolía, ¿no? ¿Verdad? Entonces un cilicio es algo que se pone habitualmente para sentir un poquito de molestia y dolor físico, sin hacerse daño, ¿no? Pero que ayuda para mortificar a la carne, ¿no? Para no tener deseos carnales y para, ¿no? Entonces, padecer un dolor podría decirse que es un cilicio. ¿Qué es qué? Padecer un dolor podría decirse que es un cilicio. Sí, entonces un cilicio, exactamente, ¿no? Entonces, todas las penitencias físicas pueden hacer menos que les hagan daño o que impiden sus deberes del estado de vida, ¿ok? No más. Como las vigilias, que bien, si lo pueden. Yo no puedo desvelarme sin dormir todo el día siguiente. Y si no, bueno, entonces así está mi estado. Ahora, entonces, si pudiera, que bien, si no. Pero si, por ejemplo, uno dice, voy a hacer toda la vigilia, toda la noche y no dormir, y no vas a trabajar mañana, ¿ok? Entonces, eso no es virtuoso,
si impide tus deberes de tu estado de vida. Si lo puedes hacer, adelante, ¿no? Entonces, igual de ayuno, pueden hacer el ayuno, abstinencia de carne, bañarse con agua fría. Si luego tienes gripa, ok, evita el agua fría si es demasiado para ti, ¿no? Entonces pueden aconsejarse con un confesor, pero siéntense libres de hacer todos los sacrificios así físicos, con tal de que no hagan daño a su cuerpo o impiden sus deberes, ¿no? Cuando, por ejemplo, usted levanta pesas, pues no es fácil, duele. Ajá. Pues sí, pero no es muy... Cuando lo hace por ¿Qué es el fin? Porque es voluntario. Puede ser cierta penitencia física. De hecho, ayuda se recomienda como para la castidad, para los jóvenes, ¿no? Que a veces tienen más tentación por tener mucha energía. Entonces, que hagan ejercicio, porque así les quita la energía excesiva que tienen, ¿no? Y además es una disciplina, ¿no? En ese sentido puede ser virtuoso porque puede ser algo que es saludable para mi cuerpo, que me cuesta trabajo, que me causa dolor, y eso mismo fortalece al alma para que no sea afeminada, ¿no? Más quiere consentir a mi cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Entonces puede ser algo virtuoso por la intención. Yo siempre escucho lecturas, ¿no? Para que no sea una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces escucho lecturas de los santos mientras hago ejercicio y así aprovecho el tiempo y aprendo algo y a la vez, ¿no? Tibios serán, sí, los tibios. Bien, tibieza será pues una indiferencia. Di un sermón una vez sobre la tibieza. Si quieres se lo platico la próxima vez. Vamos ahora para misa. Te paso el sermón. Pero son los que solo es posible la tibieza entre los que ya saben o que ya han sido algo fervorosos, ¿no? Entonces, cuidado, es para ustedes. Solo ustedes pueden caer en la tibieza. Mientras hay gente totalmente fría, pero que no sabe nada y nunca ha sido fervorosa. Entonces vienen, escuchan una plática. No lo sabía. Y al saberlo, se ponen calientes, ¿no? Porque fue ignorancia. Pero la persona que ya lo ha escuchado, si has escuchado todos los sermones, que repetimos cada año, según los misterios litúrgicos, ¿qué más vas a escuchar para convertirte? Si no te conviertes ahora, pues ¿cuándo? Si eres fervoroso y ya te pusiste tibio, pues ¿qué? ¿No? Entonces hay muchos consejos. Los tomé de un santo español, San Juan de Ávila, creo que era otro. Bueno, pero les paso al sermón si quieren, ¿no? Yeah. ¿Más preguntas? Bien. ¿Hacemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis, Sanctius, et omnium sanctorum, benedictionem Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos, manet semper. Amen.